¿Qué tal? Muy buenas noches. Entrando un poquitín tarde, algunos minutos tarde, aquí preparando algunos materiales para ustedes, tener la crónica de este día sin duda histórico, el 6 de marzo, independientemente de lo que cada quien piense en torno a la figura de Hugo Chávez, se está viviendo. Fíjese que en inglés, escuché hoy crónicas en inglés muy respetuosas, muy prudentes, no todas, pero la mayoría de lo que escuché en diferentes medios se referían de manera muy prudente, algunas de ellas realmente muy profesionales, en torno a lo que ha ocurrido allá en Venezuela, lo cual pues da gusto, pero no todo es así. Ayer les comentaba incluso en español que en una radio de habla hispana, pues una pseudoanalista decía de manera absolutamente estúpida, bueno, que siga ahora Correa, que siga deseándoles la muerte a otros presidentes, simple y sencillamente que no están en su radar, que no están en su lógica, ¿no? Aquello donde están buscando que el mundo esté plano, un mundo donde todo el mundo le rinda culto a la misma idea, como por ejemplo le citaba ayer al presidente Vicente Fox, que en su momento decía, criticando en aquella cumbre de las Américas en Argentina, decía es que estos cuates quieren reinventar la rueda. Yo cuando lo entrevisté le decía, es el momento de reinventar muchas cosas, señor Fox, el mundo anda muy mal. Y ahora lo tenemos con una mayor evidencia, casos emblemáticos, España, el mismo Estados Unidos, etcétera. Pero en fin, valga esta introducción como saludo. Acabo de mandar un Twitter, me pueden encontrar como @RubénGeluengas, anunciando que estamos en vivo. Pueden seguir esta transmisión, bueno, ya la están siguiendo, en rubenluengas.com, redgeneración.com, en ambos espacios cibernéticos. Si a ustedes les gusta este esfuerzo que estamos realizando todas las noches por llevarles alguna información quizá alternativa, que es nuestra aspiración, ser alternativos a otros medios oficiales, formales de comunicación, pues entonces les agradecería que inviten a sus cuates, a sus amigos, inviten a más gente para que constantemente esto vaya creciendo, dado que no tenemos publicidad, ninguna manera de dónde anunciarse para decirles que está este espacio. Mucho les agradecería si invitan pues, y si les gusta este asunto, para que nos vea más gente. Bueno, el día de hoy decía que es una jornada histórica, lo he dicho con absoluta convicción, aunque esto molesta a algunas personas, inmediatamente tratan de ponerle a uno etiqueta y decir usted no es imparcial, usted no sé qué, bueno, será el sereno, pero tengo la convicción en el análisis de que si sectores importantes de la población venezolana no tuvieran un legítimo apoyo por el presidente Chávez, ya desaparecido físicamente, pues evidentemente sería imposible que él se hubiese mantenido, como muchos han querido calificarlo, como dictador, etcétera. Dice Eduardo Galeano, extraño dictador, ¿no? Que ha ganado no sé cuántas elecciones, etcétera. Bueno, pero el día de hoy, jornada realmente importante de despedida al presidente de Venezuela, fallecido el día de ayer, Hugo Chávez. Le tenemos el video de la crónica de Telesur respecto a esta despedida de Hugo Chávez. Llegaron en horas de la madrugada la primera mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha mostrado muy conmovida. La veíamos temprano, visiblemente afectada, no pronunció palabra alguna, pero sí giró la orden, sí decretó 3 días de duelo en su país. Lo propio se hizo también en Cuba. Veíamos también a un presidente uruguayo, José Pepe Mujica, hablando de la necesidad que tenía de darle un abrazo simbólico al pueblo de Venezuela, también ya en Caracas. Evo Morales, quien dio sus palabras de condolencia el día de ayer, visiblemente conmovido junto a su tren ejecutivo. Abrazo simbólico que le dieron todos estos mandatarios al pueblo venezolano, el pueblo que hoy acompaña al primer mandatario Hugo Chávez en este recorrido, en este cortejo fúnebre que se realiza desde el Hospital Militar, donde se llevó a cabo la última fase de su tratamiento para vencer al cáncer que lo aquejaba. Una vez lleguen a la Academia Militar de Venezuela, se va a proceder a la instalación de la capilla ardiente. Desde hoy hasta el próximo viernes, restos mortales del primer mandatario Hugo Chávez, trasladados desde este lugar, que van a recorrer gran parte de las avenidas y calles de Venezuela hasta llegar a este lugar. El pueblo venezolano que continúa con su exigencia, muchos de ellos
están pidiendo que el cuerpo del presidente de Venezuela sea enterrado, tenga lugar sus restos al lado de los del libertador Simón Bolívar. Aún no se ha girado ninguna instrucción en relación a este último paso que se dará. Lo que ya sí se ha determinado son los homenajes, los honores que desde ya se le están haciendo al primer mandatario venezolano Hugo Chávez. Este mismo viernes 8 de marzo, en el hall de la Academia Militar, en el Fuerte Tiuna, a partir de las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo la ceremonia oficial de Estado. Llegaron en horas de la madrugada la primera mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha mostrado muy conmovida. La veíamos temprano, visiblemente afectada, no pronunció palabra alguna, pero sí giró la orden, sí decretó 3 días de duelo en su país. Lo propio se hizo también en Cuba. Veíamos también a un presidente uruguayo, José Pepe Mujica, hablando de lo que presentó Telesur, esta cadena en conjunto con otros países latinoamericanos, pero con sede en Caracas, Venezuela, lo que presentó de esta despedida. Fíjense, quiero decirles que me hubiese gustado, de hecho intenté establecer contacto con uno de los canales privados allá de Venezuela para ver también cómo cubrían ellos y pasar su audio tal cual de este mismo recorrido y de esta misma cobertura, pero no alcancé a obtener el permiso para poder transmitir esta información y que ustedes pudieran tener estas dos coberturas. Pero aquí está la de Telesur, que nos dieron autorización para poder utilizar este material. Hay una abogada norteamericana venezolana, Eva Gollinger. Ella es autora de varios libros. Tiene uno que se llama El Código Hugo Chávez. Es un libro bastante interesante. Eva Gollinger también ha estado constantemente desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en aquel golpe de Estado, intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Ella realizó con documentos desclasificados, documentos también importantes, corroborando la participación de la CIA en aquel intento de golpe en contra de Hugo Chávez. Ella tiene un programa que se llama Detrás de la Noticia en rt.com. Así se llama el programa, y fue entrevistada en RT acerca de lo que está pasando allá en Venezuela. Pero llega un momento en que la conductora de televisión le hace una pregunta en torno a lo que dijo el vicepresidente Nicolás Maduro, que no quiero que sea el énfasis de lo que nosotros destacamos aquí, pero sin duda forma parte del análisis respecto a si se puede inducir y si considera que fue inducido el cáncer. Y ella dice que efectivamente existen evidencias, ¿no? A mí me queda la duda de cuáles evidencias, pero esto fue lo que dijo Eva Gollinger. Le vamos a presentar parte de esta entrevista que le realizaron en RT. Hola Eva, Nicolás Maduro anunciaba la expulsión del agregado militar de la embajada norteamericana por conspirar contra el gobierno del país. ¿Cómo caracteriza a Estados Unidos teniendo en cuenta que este funcionario efectuaba acciones desestabilizadoras contra el gobierno venezolano? Bueno, no es primera vez que esto sucede. Hace unos años también fue expulsado un agregado militar de nombre John Correa. Eso fue también por temas parecidos, por estar conspirando, por estar intentando reclutar y captar militares venezolanos para así pues planificar acciones en contra del gobierno. Estos son momentos sumamente delicados en Venezuela. Hay mucha vulnerabilidad entre la población y obviamente el discurso que acaba de dar el vicepresidente Nicolás Maduro en la presencia del gabinete entero, de todo el gabinete, el alto mando militar, tanto como todos los gobernadores y gobernadoras de las regiones de los distintos estados que apoyan al presidente Chávez y el gobierno, que son la mayoría, son 20 de 23, pues eso era una gran muestra de que el gobierno en estos momentos está muy fuerte, está muy unido frente a estos planes conspirativos. Pero claro, esto ha sucedido en varias ocasiones
una ocasión que fue expulsado, ahora son 2, pero también se ha descubierto a través del trabajo de inteligencia en Venezuela otros planes de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para penetrar e infiltrar las Fuerzas Armadas bolivarianos venezolanos para intentar debilitarlos, para generar también incertidumbre, inestabilidad, con la intención pues de provocar algún caos interno y de esa manera justificar alguna intervención externa. También hay que resaltar el hecho de que el vicepresidente Maduro habló además no solamente de estos intentos dentro de las Fuerzas Armadas y el vínculo con la Embajada estadounidense y el agregado militar David del Mónaco, que se llama, es un agregado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, expulsado de Venezuela hoy. También habló de los civiles y miembros dirigentes de la oposición, algunos que se encuentran actualmente en Estados Unidos, que han estado en reuniones con funcionarios estadounidenses y expertos en Estados Unidos que han estado en el gobierno durante muchos años frente a las acciones de desestabilización en América Latina, como Roger Noriega, Otto Reich y los que han trabajado con ellos actualmente. Estas reuniones que han ocurrido en los últimos días, pues esos son las diferentes señales que llevaron al vicepresidente y al gobierno de hacer estos anuncios en el día de hoy para demostrar que ellos están al tanto de esos planes de desestabilización, que ya están actuando en contra de ellos y que el pueblo venezolano puede estar seguro de que el gobierno va a mantener la estabilidad y la seguridad del país en estos momentos. Eva, lo hemos podido ver en el discurso. Nicolás Maduro también comparó la dolencia que sufrió el líder palestino Yasser Arafat con la enfermedad que padece Hugo Chávez. ¿Cree usted que Estados Unidos habría podido inducir este cáncer al presidente venezolano? Hay informaciones, evidencias concretas que desde los años 70 intentaban, por ejemplo, asesinar al presidente en ese momento de Cuba, Fidel Castro, con radiación, o sea, además de muchas otras maneras. Eso no es ningún secreto, todo eso ha sido develado en miles de documentos desclasificados, los cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro, uno de ellos siendo el uso de radiación. Eso fue en los años 70. Podemos imaginar en el siglo XXI la capacidad de estas armas que posee hoy en día Estados Unidos. El gobierno estadounidense, ha empleado diferentes armas biológicas contra sus adversarios, contra sus enemigos, tiene alta capacidad tecnológica y científica, biológica. Entonces, han habido otros intentos contra el presidente Chávez, atentados contra su vida en los últimos años, desde que realmente fue electo por primera vez en el 98, el golpe contra él en el 2002. Que fue un plan de asesinarlo en el 2004 con paramilitares colombianos, un plan que fue descubierto a tiempo, pero que también no es ningún secreto, esas son cosas reales. Muchos medios de comunicación, muchos voceros, figuras políticas de Estados Unidos y de sus aliados han intentado desfigurar esta información, manipularlo, distorsionarlo y hacer de quienes lo denuncian como si fuera una locura, como si fuera algo de ciencia ficción. Pero es una realidad, o sea, las evidencias están ahí que demuestran que esta capacidad existe de llegar al punto en que se compruebe que esto ha sucedido al presidente Chávez. Bueno, eso es el trabajo de investigación que acaba de señalar el vicepresidente Maduro que están llevando a cabo y dijo muy claramente que ya tienen pistas sobre esa posibilidad y de hecho no dijo posibilidad, dijo que no hay duda de que fue un ataque contra el presidente Chávez. Yo creo que si examinamos la situación, hay mucha evidencia circunstancial que indica que eso puede ser una probabilidad muy cierto. El hecho de que han habido muchos otros intentos de derrocar al presidente Chávez, de asesinarlo, que han fracasado. El hecho de que el presidente Chávez ha aumentado en cuanto a su nivel de popularidad en Venezuela, en América Latina, a nivel mundial, eso lo ha convertido en uno de los principales adversarios del gobierno estadounidense. Eso tampoco ha sido
secreto en los propios informes del Departamento de Estado, del Pentágono, de los cuerpos de inteligencia, de la CIA, de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, siempre han señalado en los últimos 5 o 6 años a Venezuela y el propio presidente Chávez como uno de sus grandes enemigos, y además un enemigo que ellos han calificado como asimétrico, en el sentido de que no habían encontrado la manera de enfrentarlo, de confrontarlo y de poder derrocarlo o destruirlo, o sea, como su enemigo. Entonces, esto pudiera haber sido esa manera, o sea, justamente empleando el uso de un arma biológica para atacar al presidente Chávez, y a través de distintas maneras que no tengo ninguna duda de que se van a descubrir en los próximos años en Venezuela. Hola Eva, Nicolás Maduro anunciaba la expulsión del agregado militar de la embajada. O sea que Eva Gollinger diciendo que no tiene ninguna duda de que se van a descubrir, hablando de una posibilidad de una arma biológica. En fin, tremendo esta situación, repito, mucho escepticismo ante este asunto, pero está flotando ahí en el ambiente. Por lo tanto hay que informarlo, por lo tanto hay que decirlo. En el caso de Eva Gollinger la pueden seguir quienes manejen cuenta de Twitter, la pueden encontrar como @Eva Gollinger. Tiene un programa, repito, que se llama Detrás de la Noticia, allá en RT, que también se puede ver a través de la internet en rt.com, yendo a la parte de actualidad en español dentro de este importante medio de comunicación, porque saca noticias constantemente muy fuertes. Ahora, de alguna manera relacionado con este tema y esta última parte de lo que hablaba Eva Gollinger, acá en los Estados Unidos ha ocurrido algo pocas horas después justamente de que se diera a conocer a nivel mundial la muerte de Hugo Chávez, y que publicó este medio chavista allá en Venezuela, que es Aporrea, aporrea.org. Resulta que la información de Aporrea dice así: horas después de que se diera a conocer el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, grupos de derechos civiles en los Estados Unidos presentaron una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, demandando datos vinculados con los planes de envenenar o asesinar al mandatario venezolano. Los destinatarios de esta petición son la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de Defensa. La misma ha sido presentada por la organización de derechos civiles legales Partnership for Civil Justice Fund, Fondo de la Sociedad para la Justicia Civil, la organización estadounidense antibelicista Answer y el diario Liberation Newspaper. Son los que han estado presentando esta demanda para que se dé la desclasificación de documentos presuntamente para envenenar y matar a Hugo Chávez. Los grupos solicitan, amparándose en la Ley de Libertad de Información, los registros y documentos incluyendo correos electrónicos, cartas, memorandos, notas fotográficas, grabaciones de audio, videos, evaluaciones de inteligencia, registros u otros datos que se relacionen o hagan referencia a cualquier información vinculada con los planes, dice esta demanda, de envenenamiento o con otras maneras de asesinar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien acaba de morir. Bueno, yo se los paso nada más al costo. Evidentemente no creo que tengan éxito, no creo que les vayan a dar esta información, se va a apelar a cuestión de secreto de Estado. Ya ve que después pasan no sé cuántos años y salen documentos desclasificados, como por ejemplo los que una vez salieron de que de las cosas buenas que hizo Kissinger. Por ejemplo, supimos ya muchos años después que el señor Nixon andaba muy calenturiento, se le estaba subiendo la fiebre a la cabeza con el asunto de Vietnam. Y resulta que le decía: oye Henry, ¿y si echamos la bomba atómica en Vietnam para terminar de una vez con todo esto? Y Kissinger le dijo: oye, ya te estás pasando de tueste, chato, como diría Cantinflas. Bueno, eso lo supimos no sé cuántos años después, y así se saben muchísimas cosas, y luego nos enteramos de cada cosa que decimos. En aquel momento lo veíamos como totalmente imposible y resulta que fue posible, pero la gente ya anda en otra patineta, ya anda en otra situación. O sea que es el momento de pensar y de pensar fuera de la caja, y yo soy de la convicción de que los periodistas debemos de tener siempre la duda. La duda, es muy importante tener la duda. He vuelto a invitar en esta emisión de En Contexto con Rubén Luengas Cibernético a través de rubenluengas.com y de redgeneración.com a Jesús
Robles Malov. Tuvimos ya una primera participación con él en uno de nuestros primeros programas y le invité nuevamente para que nos platicara acerca de cuál es su lectura sobre el legado que deja Hugo Chávez. Jesús, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Rubén, y precisamente te felicito una vez más porque estás innovando a través de una función periodística que, como dices siempre, tiene que plantearse preguntas. Y creo que este esfuerzo que hace informativo, alternativo, es muy importante. Y bueno, pues con relación al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, me gustaría decir algo primero en un plano humano. El cáncer, que al menos es la versión oficial de la muerte de Hugo Chávez, es un mal que debemos combatir unidos. Ahí sí creo que es una causa que debemos enfrentar como sociedad, como especie. Yo mismo tuve un padecimiento cercano a este mal y entiendo que con revisiones periódicas y con atención médica se puede prevenir en la mayoría de los casos. Al parecer el presidente Chávez tuvo revisiones periódicas, pero el cáncer que lo atacó fue de manera especialmente agresivo. Entonces, primero en el plano humano, lamentar el fallecimiento, por supuesto, del presidente Hugo Chávez y llamar al pueblo venezolano a reconstruir esta etapa y creo yo nuestra solidaridad con lo que ellos decidan para lo que sigue. Bien, en términos humanos, pues una muy buena reflexión y nos comentas esta cuestión del cáncer, pues sí, muy, muy difícil, ¿no? ¿Tú le das crédito, Jesús, a la posibilidad de lo que dijo Nicolás Maduro y lo que acaba de decir Eva Gollinger sobre la posibilidad de que le hayan inducido el cáncer a Chávez? Yo todavía me resisto, no me extrañaría, pues, pero no sé cómo se haga eso, cómo se le pudiera haber introducido aquello a Chávez, no lo sé. Bueno, pues yo creo que lo que sí está demostrado es que el gobierno de Estados Unidos ha buscado en todos los tiempos derrocar y atentar contra quienes son disidentes en otros países de sus políticas. Esto es claro, esto lo sabemos. De ahí a pasar al hecho concreto de que el cáncer haya sido inducido o la enfermedad haya sido inducida, pues se tendría que demostrar. Claro. Lo que sí es cierto, pues, es que el gobierno de Estados Unidos mantuvo una política de acoso, de hostilidad hacia el gobierno de Hugo Chávez, por una parte, ¿no? Y por otra parte también decir que el gobierno de Hugo Chávez se fomentaba esa política y parece ser que se encontraba cómodo con esa política de oposición y de acoso, ¿no? Es por una parte, ¿no? Yo, como lo he dicho en los medios en los que me he podido expresar, yo lamento mucho la pérdida por la familia, por el pueblo, por sus seguidores, pero aún así tengo una postura crítica del legado y del gobierno de Hugo Chávez, que no difiere mucho de otros gobernantes de la región. No es un caso especial de crítica, ni mucho menos, como todos los gobiernos de la región, incluso algunos más, como el mexicano, pero en Venezuela también se violan los derechos humanos. A ver, amplíanos este aspecto de la crítica y de la violación a los derechos humanos, si eres más específico. ¿Cuál sería tu crítica al gobierno venezolano de Chávez? Bueno, primero decir lo positivo. Yo creo que el gobierno de Hugo Chávez transformó un país que tiene una clase alta, bastante, así, una desigualdad importante y logró reducir esa desigualdad. También esta derecha venezolana es especialmente fuerte, dura, violenta. Creo que contra esos privilegios históricos de la clase de la derecha y de los monopolios oligárquicos, creo que Chávez se enfrentó y se enfrentó bien. Como muchos gobiernos que se ven acosados por el exterior y por una clase de una oposición fuerte interna, luego tienden a ver la oposición como en blanco y negro, es decir, sí, quien critica está contra mí, ¿no? Sí. Y en ese paquete se llevaba a defensores de derechos humanos, a periodistas y algunos pueblos indígenas incluso. En este sentido, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son informes, por lo menos desde mi punto de vista, bien fundamentados, no dejan mentir que en algunos casos
existió acoso, existió cárcel, existió incluso pues intentos de callar y acallar voces críticas. Críticas no en el sentido de una derecha o desde un sometimiento a los Estados Unidos, sino críticas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las propias izquierdas. Esto es lo que yo le reprocharía a Hugo Chávez, y eso culminó con la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, que aunque con muchas críticas es finalmente un sistema que ha abierto en México, por ejemplo, y en todos los países de la región, justicia cuando la justicia local no es posible. Y de lo más positivo, ¿cuál sería, en tu opinión? Porque a fin de cuentas, Hugo Chávez pone a Venezuela, nos decía ayer Miguel Tinker Salas, en un mapa mundial pues muy distinto al papel que tenía antes con Carlos Andrés Pérez, etcétera, de acuerdo con Miguel Tinker Salas. Sí, claro. Y gravita de una manera pues muy audaz, ¿no? Enfrentándose a este llamado proceso globalizador y de manera muy puntual a los Estados Unidos, en fin. ¿Justificas pues toda esta situación de Hugo Chávez, su postura hacia un llamado socialismo del siglo XXI, inspirado en Bolívar, etcétera, apoyando siempre a Cuba, en fin? ¿Cómo ves en ese sentido? Sí, yo creo que por ejemplo en un indicador clave que es por ejemplo el salario mínimo real, según informes de la CEPAL, mientras México en el mismo periodo de Chávez ha caído drásticamente, el salario mínimo real, es decir, la capacidad real de adquirir los bienes básicos para la subsistencia, ha caído drásticamente. En Venezuela ha tenido, de un punto más bajo que el de México, ha tenido un incremento y una estabilización, es decir, es algo muy positivo hacia el interior. Hacia el exterior, evidentemente un gobierno, que los gobiernos latinoamericanos manifiesten una postura independiente frente a los Estados Unidos, es muy importante para equilibrar las cosas en la región. Y en este sentido, en la propia vida de Hugo Chávez es fascinante, ¿no? Desde haber intentado un golpe de Estado hasta sufrir un golpe de Estado, y posteriormente un proceso en donde finalmente, mediante elecciones, fue siendo ratificado su mandato. Creo que ahora de Venezuela, como toda personalidad fascinante, la revolución que él denomina bolivariana estaba concentrada en él. Creo que es hora de probar esa transformación hecha al país, y por el bien del país, desde el punto de vista social, que es el que él ayudó a sostener. Espero que se sostenga, es decir, pasado de un personaje, que las instituciones que el pueblo venezolano en los últimos años con su respaldo apoyó, ahora subsistan. Aquí viene la prueba de fuego, y yo creo que los seguidores de Hugo Chávez deben de sostener este esfuerzo en lo social, en la independencia ante las naciones hegemónicas, y creo que eso será positivo en todo caso. Si además de eso le añaden una corrección de lo que a mí me parece un error el acallar voces críticas, pues se irá consolidando este proyecto democrático, este proyecto del pueblo venezolano. Jesús. Esa es mi opinión, pero sí creo que pues puso a Venezuela, como bien lo dices, en el mapa cuando antes no figuraba. Oye, yo tengo una hipótesis y te la pregunto, a ver qué opinas de mi hipótesis. Yo creo que estas elecciones que van a convocarse nuevamente en Venezuela en el marco de la Constitución, que asume la presidencia del país, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, convoca elecciones. Nicolás Maduro asistirá como candidato, muy probablemente, todo el mundo cree, en contra de Enrique Capriles, que recientemente perdió de manera muy clara en contra de Hugo Chávez. Mi hipótesis es que esta siguiente elección la va a volver a ganar, no Maduro, la va a volver a ganar Chávez, pero muerto. Siento que muerto volverá a ganar las elecciones, pero él, no Maduro. Es mi hipótesis. ¿Qué opinas de esa? ¿Está descabellada? Pues yo por lo que hemos visto en estos días de tristeza, de indignación, en fin, del pueblo, creo que el proyecto de Hugo Chávez sigue teniendo un respaldo importante. En este sentido, es la prueba a la que te digo, es la prueba a la que estará sometida
las instituciones bolivarianas, la revolución denominada bolivariana. Creo entonces que, como dices tú, ese esfuerzo no se podrá diluir con el paso de unos meses, y creo que para Maduro y toda una otra generación de líderes del movimiento creado por Hugo Chávez, es momento de alimentarlo, de renovarlo, para que otras generaciones de venezolanos decidan, con respeto, por supuesto, a las formas de oposición, ¿no? Y con el rechazo de la intervención de otros países. Sí creo que puede ser un ejemplo importante de democracia en la región, donde, como vemos, en nuestro país, en Nicaragua, en Uruguay, ha habido serias fallas del sistema democrático. Creo que puede ser, ¿no? Sería muy curioso ahora que Hugo Chávez, ya fallecido, ganara las elecciones, ¿no? Jesús, tengo un video de Telesur que nos han hecho favor de poder presentar, que son las frases más célebres, más sonadas de Hugo Chávez. Te invito, si me das favor, de que escuchemos este video y regresamos para comentar las frases más conocidas, más célebres, más explosivas de Hugo Chávez. 14 años de gobierno. Veo un recuento de sus frases más recordadas. Polémico. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución. Controversial. Tengo el plan y se los propongo, con el favor de Dios y la voluntad de ustedes, de gobernar aquí, desde aquí hasta el 2031. Y siempre extrovertido. No tengo trono, mi reina. El presidente Hugo Chávez dejó relucir su personalidad con su verbo explosivo. Bastaba que esté frente a un micrófono para que todos guarden silencio y esperen con ansiedad lo que de seguro sería el titular del día siguiente. Yo no vine aquí para ser un imbécil más. Alcaldes y gobernadores, o están conmigo o están contra mí. Decía lo que pensaba sin pensar en las implicancias. Ni siquiera le importó romper relaciones con el país más poderoso del mundo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Pero nuestro país no fue ajeno a sus frases célebres. No guardó distancia ni siquiera en plena campaña electoral. Si por obra del demonio el señor García llega a ser elegido presidente del Perú, voy a retirar mi embajador del Perú. No vamos a tener relaciones con un presidente de esta calaña, con un ladrón, con un taur. A ver si voy a una cumbre y me roba este billete, que capaz que me saque un billete. Lo que había dejado en claro es que ni la realeza podía callarlo. Dígale usted lo mismo a él, presidente. Por supuesto, por supuesto. Porque han ido respetando a Venezuela por todas partes. Yo tengo derecho a defender. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sin embargo, su enfermedad empezó a apagar su voz. Sus últimas declaraciones daban cuenta de que las fuerzas empezaban a abandonarlo. Nunca dejaré de servir al pueblo venezolano. Nunca, hasta el último día de mi vida. Amado por muchos y odiado por otros. Lo cierto es que el cáncer cobró la vida de uno de los líderes más influyentes de la región. Cuando de verdad se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. 14 años de gobierno. Veo una declaración, ¿no? Ya no seré yo, ya no seré mi cuerpo, sino que andará en las calles, algo mesiánica tal vez la expresión. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, él ya sabía desde 2011 que tenía esta afección y, bueno, pues el proceso de sobrevivir o fallecer en una enfermedad como el cáncer, pues te da oportunidad a preparar algunas de las frases. Y sobre este compendio que escuchamos, me parece muy interesante unir dos de las frases, no dos de los momentos. El momento en donde el rey de España, que por supuesto es una figura totalmente antidemocrática,
lo quiere callar, ¿no? O sea, le dice, ¿por qué no te callas, no? Y este rey que además está afecto a cazar elefantes y algunas otras condiciones que ya no entran en el mundo, creo, actual, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, eso lo decidirán los españoles. Y con otra frase que frente a las elecciones regionales, él dice, ¿están conmigo o están contra mí? Esa es precisamente la parte que critico de Chávez, porque precisamente democracia no se puede callar las voces así, de esta manera como lo hizo o lo pretendió hacer el rey de España. Esa diferencia sutil quizá de que la crítica no es solo estar en contra de alguien, sino al contrario, muchas veces es la posibilidad de mejorar las cosas, es lo que eché de menos siempre en el gobierno de Chávez, pero sin duda pues un personaje que marcará historia, no cabe duda. Su lugar en la historia como un gran comunicador, con un gran carisma está asegurado. Pero me gusta mucho tu análisis, porque yo también, fíjate, esa frase de o están conmigo o están contra mí, cancela muchas otras posibilidades, es muy maniquea, y lo mismo dijo Bush después del 11 de septiembre, ¿no? O están con nosotros o están contra nosotros, en función de querer justificar una serie de guerras, o sea que ahí encuentro una coincidencia equívoca entre el señor Bush y el señor Chávez, ahí sí se parecieron en eso. Ahí es, pero finalmente, bueno, Chávez nunca invadió, nunca mandó a asesinar inocentes. Y en esa parte también de la azufre que se refería al presidente Bush, pues yo también coincido, y no por querer en el diablo, sino porque Estados Unidos echó a andar un programa que hasta la fecha, y tú lo reportabas muy bien, él hace asesinatos selectivos, que se llaman en el terreno de los derechos humanos ejecuciones extrajudiciales a través de los famosos drones, estos aparatos, aviones no tripulados que ejecutan a personas en todo el mundo y que patrullan, por cierto, la frontera México-Estados Unidos. Y que bueno, pues en ese terreno Hugo Chávez era un buen contrapeso en la región. Espero que nuestro país, quizás sea un sueño, y otros países de la región puedan tener frente a esta política, frente a estas políticas que Obama sigue y que están generando ya mucha discusión en Estados Unidos, un contrapeso como lo hacía Hugo Chávez. Jesús, pues te agradezco muchísimo, es un placer verdaderamente hablar contigo y estar muy atento a tus palabras, tus análisis, que me parecen muy responsables, muy éticos, me da muchísimo gusto y estamos en contacto, Jesús. Muy buenas noches. Rubén, felicidades a ti y a tu equipo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por esas porras también que nos echa Jesús Robles Malof. Bueno, señores y señores, vamos a ponerle un punto y aparte en contexto que le hemos ofrecido ahorita ya aquí todas estas. Ayer tuvimos un debate, ¿no? También aquí, no sé si lo vieron, con un chavista y con un antichavista. Lástima que llegó un momento en que el audio no se escuchó tan claro como el de Jesús y tuvimos que parar aquello, pero se estaban dando bien y así piensa mucha gente, ¿no? A mí me encantó el análisis de Jesús y lo comparto profundamente, pero no podemos perder de vista algo que está ocurriendo, iniciándose el día de hoy en la Argentina. Ha iniciado el juicio en contra de 18 protagonistas o presuntos protagonistas, vamos a llamarle así, de lo que se conoció como la Operación Cóndor o el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor, que fue todo un plan de represión, de tortura, de asesinato en varios países de América del Sur, ¿verdad? En varios países de América del Sur, en el contexto de la llamada Guerra Fría, de aquella situación de que todo, ahí viene el comunismo, en fin, toda esa situación, las dictaduras allá en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Chile, etcétera, que era un plan que estaba conectado. Bueno, el día de hoy está iniciando, mire, les voy aquí, ¿no? La justicia argentina inicia el juicio oral este martes contra 18 imputados por el Plan Cóndor, que busca establecer responsabilidades en la cooperación de las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y los 80. ¿Se acuerdan del señor Videla? Ahí está el señor Videla, que gobernó Argentina entre 1976 y 1981, justo cuando aquel mundial de fútbol que llegó Argentina a la final con Holanda después de haber vencido de manera muy extraña al Perú. En fin,
Tengo en este momento, a través de nuestra red de comunicación aquí en internet, tengo a una víctima del Plan Cóndor, un argentino que vive aquí en Los Ángeles, California, que fue, curiosamente y de manera paradójica, pues salvó su vida y la de su familia el expresidente Jimmy Carter. Y digo paradójicamente porque el Plan Cóndor evidentemente no fue una autoría de la que no estuviera ausente el gobierno de entonces de los Estados Unidos. Él se llama Daniel Dodge, de la ciudad de Córdoba, y su familia de hecho fue detenida en una cárcel allá en Córdoba, y él por un pelito de rana calva se salvó y finalmente logró venir a los Estados Unidos. Daniel, muy buenas noches, me da mucho gusto que estés con nosotros, gracias por aceptar para compartir tu testimonio. Rubén, muchas gracias, espero que se esté escuchando bien. Se está escuchando perfectamente bien, de maravilla, adelante. Bueno, la primera pregunta que... A ver, dime, adelante. No, que te agradezco que me hayas invitado al programa en un día que en realidad no es de gran alegría para los pueblos latinoamericanos por la muerte de Hugo Chávez, pero de hecho, como contrapartida, están estos juicios que se están haciendo en Argentina, que de alguna manera es una forma de responder a todos los embates del imperialismo norteamericano, y en todo, digamos, sí es una forma de dar una respuesta a todos estos pueblos que han estado buscando justicia. Daniel, ¿nos puedes compartir de manera muy breve para las personas que nos están viendo en este momento a través de En Contexto con Rubén Luengas, cibernético en contexto, cómo sufriste tú en tu familia, en carne y hueso, en tu familia, este Plan Cóndor? ¿Qué te pasó a tu familia en la Argentina? Bueno, brevemente, Rubén, a mi familia la secuestran en agosto de 1977. Cuando me refiero a mi familia, era mi padre, mi madre y mis 3 hermanas. Ellos estuvieron desaparecidos por aproximadamente entre 15 y 20 días. Luego, a partir no solo de la presión digamos, el gobierno norteamericano o el ala del gobierno norteamericano que estaba trabajando en derechos humanos, después hay que preguntarse por qué Estados Unidos trabajó en los derechos humanos en Argentina particularmente. Es curioso, sí. Porque en realidad no enfatizó los derechos humanos en muchos otros lugares. Pero bueno, ellos fueron secuestrados y a través de contactos logramos digamos, el ala del Departamento de Estado que estaba encargado de derechos humanos empezar a hacer preguntas al entonces gobierno de Argentina, que era el dictador Videla. Al poco tiempo tuvieron que, digamos, rescatarlos de las profundidades, los hicieron oficiales que lo tenían, lo cual ya de por sí era una garantía de vida, poco a poco lo fueron soltando porque efectivamente no tenían absolutamente nada, ningún cargo que hacerle. Pues mira, por acá en los Estados Unidos prácticamente no sé, pero no he visto que se destaque mucho el hecho de que están iniciando este juicio oral contra estos 18 imputados por el Plan Cóndor. ¿Te da alegría esta noticia de alguna manera? Tu familia, como quiera que sea, corrió, vamos a decir, con suerte, porque sabemos el destino que corrieron un número indeterminado de personas en toda la región, ¿no? De crímenes, de tortura, de asesinatos, en fin, mutilaciones, todo tipo de vejaciones, etcétera. Pero ¿te da alegría desde Los Ángeles esta noticia? No, de hecho, en realidad son 25 acusados, que incluyen a Videla, a Viñones y otros funcionarios de la dictadura. Me da alegría porque en realidad el Plan Cóndor, la Operación Cóndor dejó aproximadamente 50.000 muertos,
unos 30 a 40.000 desaparecidos y cerca de 400.000 personas presas. Entonces, todas esas personas en alguna manera están viendo a Argentina, pero no por Argentina, sino por el juicio, digamos, porque se le está dando respuesta a todos esos países, a todos los pueblos de esos países que están buscando respuesta para sus desaparecidos, para sus muertos, etcétera, etcétera. Si tú te fijas, por ejemplo, el único represor extranjero que logró ser extraditado desde Brasil es el uruguayo Manuel Cordero. Es interesante porque basado en la teoría o en el digamos lo que es la política actual de que se le puede imputar, que se puede procesar a cualquier represor o a cualquier violador de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, se logró traer a un extraditado que fue el uruguayo Manuel Cordero. ¿Cómo no nos va a dar alegría, digamos, ¿no? Es decir, también me imagino que los pueblos de Paraguay, los pueblos de Chile, el mismo pueblo uruguayo que no tuvo respuesta en su intento de procesar a los violadores de derechos humanos, de alguna manera se están regocijando con que en un país de todos estos afectados por el Plan Cóndor se está llevando un juicio para poder imputar, procesar y eventualmente condenar a estos violadores de derechos humanos. Daniel Dosch, pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio y tu reflexión en torno a esta noticia muy importante, algo que ha iniciado justamente el día de ayer, ¿no? El día de ayer inició. No dije este martes, perdón, hoy es miércoles, el día de ayer. El día de ayer, efectivamente. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, gracias a ti, Rubén, y mucha suerte con el programa. Pues aquí andamos dando la batalla. Gracias, buenas noches, Daniel Dosch, dando el testimonio de este tema. Vamos a pasar a otro, fíjese, ahora sí que andamos muy en la historia también con estos temas, ¿no? Y les digo que andamos muy en la historia porque hoy es 6 de marzo. No les dice nada el 6 de marzo con la ciudad de San Antonio. A ver, piénsele, ¿qué pasó el 6 de marzo, pero de 1836, para irnos a la historia? Bueno, resulta que esa fecha, que es cuando es la batalla final, el embate final de la batalla del Álamo. Y ustedes saben que uno de los libros, si no es el más reciente, pues de Paco Ignacio Taibo II, muy querido allá por la izquierda mexicana, y no nada más por la izquierda, por otros que no son de izquierda, que le reconocen su talento como escritor a Paco Ignacio Taibo II. Él ha escrito pues un libro realmente fascinante, quitando muchos mitos en torno a la batalla del Álamo. Entonces, un aniversario más hoy, 6 de marzo, de ese asalto final en la famosa batalla del Álamo, pero para ponerla en perspectiva y en contexto y quitándole los mitos, les invito a escuchar brevemente un video de Paco Ignacio Taibo hablando de todo esto, del Álamo. Que encontró su principal... Tras una minuciosa investigación, Paco Ignacio Taibo II reconstruye hechos para contarnos de qué manera se mintió, se fabricaron héroes y se ocultaron debilidades en aras de crear una leyenda. El Álamo, una historia no apta para Hollywood, echa abajo el mito de los héroes tejanos tan reforzado por el cine hollywoodense. El Álamo es una de las historias peor contadas en este planeta. Los gringos se la inventaron, crearon el mito de los grandes héroes del Álamo, y es un mito que se cae en pedazos. Eran un montón de pequeños canallas y aventureros que venían al negocio, la mayoría de ellos esclavistas. La esclavitud estaba prohibida en México cuando Texas era parte de Coahuila, y entonces ellos querían imponer la esclavitud en las colonias tejanas. Llega un momento en que hay 30.000 esclavos negros en Texas,
¿sí? Y este es el fondo del conflicto, eso y la especulación de tierras, y toda la historia norteamericana lo ha falsificado, ha creado unos héroes de cartón que son de mentira. Yo creo que la figura de Santana es despreciable, y después de leer este libro es mucho más despreciable, mucho más. Representa una parte oscura de nuestro pasado, la combinación entre el clero conservador, los militarotes y los agiotistas, ¿sí? Más la figura de fantoche del dictador, que es terrible, y por otro lado se queda con, caray, qué bien inventan los gringos la historia y qué fraude más grande se han hecho sobre el Álamo, cómo nos lo pudimos tragar. Numerosas son las biografías que Paco Ignacio nos da a conocer en este libro, donde se muestra que muchos de ellos no solo eran esclavistas, sino también traficantes de esclavos. Uso técnicas narrativas. Ese libro son dos libros al mismo tiempo. Es la historia de lo que pasó, la insurrección tejana, la represión de Santana, la caída de Santana preso, la pérdida de Texas, y por otro lado es cómo se contó. Entonces son los dos libros al mismo tiempo, qué pasó y cómo se contó. Y entonces eso me veía obligado a meter unos 20 personajes centrales en el libro. Entonces la idea era muy sencilla, era cada personaje, antes de entrar tienes que presentarlo. Y de uno en uno, para que el lector vaya pudiendo moverse en la historia sabiendo de quién estoy hablando. Activista social, historiador y autor de la biografía más leída del Che Guevara, Paco Ignacio Taibo fue un lector precoz. Bajo la influencia de su padre, comenzó a leer a la edad de 5 años. Yo creo que es más o menos fácil. Yo a los 5 años era lector precoz, porque vivía en una sociedad donde no había televisión, y era un niño enfermizo, entonces pasaba muchas horas en la cama, entonces leía cuentos de monitos, y la transición a la literatura se dio muy pronto, por ahí de los 5 años y poquito, en que mi tío abuelo y mi padre empezaron a ver por dónde me empujaban a la lectura, y tengo registro, no sé si será falso, de que lo primero que leí fue un libro sobre Robin Hood. De ahí sale mi ideología, me encantan los personajes que le roban a los ricos para dárselo a los pobres. Que encontró su principal enemigo. Tras una minuciosa investigación, Paco Ignacio Taibo II reconstruye hechos para contarnos... Paco Ignacio Taibo con su inspiración en Robin Hood, ¿no? La importancia de la lectura. Bueno, el Álamo, el día de hoy, un aniversario más de esta cuestión que pueden ustedes buscar allá en México en la librería Gandhi. Yo me imagino que se vende acá. Debo decirles que la Feria del Libro que se organizó aquí el año pasado que estuve por allá, realmente extraordinaria la asistencia, un libro muy buscado, era del Álamo de Paco Ignacio Taibo, a quien tuve la oportunidad de saludar acá en Los Ángeles. Le mando un fuerte abrazo acá desde Los Ángeles. Tenemos una noticia con Noemí León, una noticia acerca de un gobernador que se le está investigando allá en México. Vamos contigo, Noemí. Gracias, Rubén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Como recordaremos, el 21 de febrero, el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, denunció que el exgobernador Granier había desaparecido alrededor de 1.998 millones de pesos. Entonces, hace unos momentos, Jesús Murillo Caram, el Procurador General de la República, afirmó que su dependencia ya se está coordinando y atrajo esta investigación para llevar a fondo esta demanda por desvío de recursos contra el exgobernador y algunos de sus funcionarios. Bueno, pues eso está bien que se investigue, sería un segundo anuncio. Vamos a ver, ¿será cosa de darle el beneficio de la duda a este gobierno? ¿Ustedes qué piensan después de lo de la maestra? Al parecer comienza el efecto dominó. ¿Verdad? ¿Será? Vamos a esperar, no antes de entusiasmarse respecto a si va a haber realmente poner en orden esta casa que ha sido crucificada por la corrupción México, ¿no? Porque con lo que platicamos la vez pasada de lo que ocurrió el fin de semana, también con el cambio de estatutos y todo aquello para IVAs, medicina, para toda esta cuestión. ¿Te acuerdas que traía yo mi cosa esa porque me dio una especie de escozor? ¿Te acuerdas que estiré una cosa así? Bueno, pues mira, ahora les enseño otro aparato. Este aparato, porque con tanta corrupción en México, tanta bronca, hasta la espalda duele. Y este aparatito que ven aquí, te lo pones por aquí así. Y es para masajearte ahí del escozor que da tanta corrupción allá en México. ¿Qué más tenemos por allá, estimadísimos amigos, Noemí, Carlos, en México?
Vamos ¿Tenemos a las breves nacionales? Pues vamos a los breves nacionales. Órale, échense los breves nacionales. Con Irving, vámonos Irving. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Te escuchamos. Tenemos esta que es el comandante Marcos habla de transparencia en los bancos zapatistas. El subcomandante, líder y vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, emitió este martes un nuevo comunicado de su serie titulada Ellos y Nosotros, donde habló de los bancos, el Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas, el Banamás, y sobre la forma en que se administran las juntas del buen gobierno, la JBG. También tenemos aquí, estoy tranquilo, dice Deschamps, evita hablar sobre el estilo de vida de sus hijos. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, aseveró que el proceso judicial contra la lideresa magisterial, el Baester Gordillo Morales, no tiene un tema de sindicalismo, es un tema personal, dijo estar tranquilo. Y sobre los temas de sus hijos, sobre viajes y compras de vehículos que han difundido algunos medios de comunicación, también rechazó las versiones y prefirió no hablar del asunto. También tenemos diputados acotan fuero a todos, menos al presidente. La reforma constitucional de inmunidad parlamentaria a legisladores y servidores públicos establece que un servidor público que cuente con inmunidad constitucional no podrá ser privado de su libertad durante el tiempo que ejerza su cargo, excepto al ciudadano presidente de la República, quien goza de inmunidad salvo en caso de traición a la patria y delitos graves contra el orden común. Y última que dice, entregan 17,000 firmas a Nunciatura Apostólica por cónclave sin Rivera. El ex sacerdote mexicano Alberto Atié y víctimas de pedrastía. ¿Mande? Sí, Alberto Atié. Atié. Sí, perdón, Aité. No, sí, Atié. Perdón. Atié. Alberto Atié. ¿Atié? Sí, Atié, sí, Alberto Okay. Atié. Junto con unas víctimas de pederastia en México, en los que se encuentra Joaquín Aguilar, José Barman Martín, Fernando González, entregaron este martes a las 5 de la tarde al nuncio apostólico, a Christopher Pierre, la petición con 17,000 firmas en change.org para que el cardenal Norberto Rivera no participe en el cónclave por su encubrimiento de los abusos sexuales. Pues estos son los breves nacionales, Rubén. Perfecto, Saludos. pues fíjate, es más, mira, le voy a mandar un correo a Alberto Atié para que a ver si lo podemos entrevistar mañana. Él debe tener Skype, o si no, vía telefónica. Alberto Atié es un ex sacerdote católico que el señor cardenal Norberto Rivera le hizo la vida de cuadritos, porque Alberto Atié, conocido de Carmen Aristegui, en fin, él fue a Roma cuando era sacerdote, fue con Monseñor Talavera y el entonces cardenal Ratzinger, este papa que acaba de renunciar, cuenta que le dijo a Monseñor Talavera cuando le llevaba la evidencia de el señor que era de rector de la Universidad Anáhuac, que había sido violado, sacerdote, por el padre Maciel de los Legionarios de Cristo. Entonces la respuesta de Ratzinger que le da a Monseñor Talavera, le dice, oye, ¿y es confiable este señor, o sea, Alberto Atié? Le dice, bueno, pues no podemos hacer nada porque el padre Maciel es muy amigo del Papa y ha hecho mucho por la Iglesia. Tremenda declaración. Bueno, le hicieron la vida de cuadritos Norberto Rivera, que evidentemente estuvo jugando un enroque de encubrimiento con el cardenal Roger Mahony de acá de Los Ángeles, y ambos allá en Roma, ¿no? Planeando ir a Roma para participar del cónclave. El caso del cardenal Roger Mahony aquí en Los Ángeles, pues resulta que hay un asunto donde se obligó las autoridades incluso a presentarse, a declarar y tal, y resulta que hay una cosa legal en contra de Mahony y se va precisamente allá. Y de hecho fue suspendido litúrgicamente por parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles para que no ejerciera públicamente nada, no podía oficiar misa públicamente, nada. Y resulta que sí se va al cónclave y es de los que va a votar para el nuevo Papa. O sea, ahí está la cosa, ahí está el trasfondo de esto. Y las firmas efectivamente que se han estado recolectando para que el señor Norberto Rivera,
que la primera entrevista que le dio alguien de televisión, la primera me la dio a mí cuando era yo corresponsal de la cadena Telemundo en México, y pues no es que esté yo cacareando esas cosas, pero le hice la primera pregunta y con la primera pregunta el señor se quitó el micrófono, se paró y casi me dice cosas. ¿Saben por qué? Porque me había pedido un cuestionario y en lugar de hacerle la pregunta número 1 del cuestionario, sino le hice la número 2. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Como le hice la número 1, el tipo tenía tan poca cosa, ¿verdad? Tan poca, ¿cómo se dice? Expuesto a los medios de comunicación. No sé si le entró un ataque de qué, pero reflejó una incapacidad brutal y se molestó y se enojó y empezó a insultarme, pero no con groserías, sino es que ustedes, los periodistas, ese video existe por ahí. El cardenal Norberto Rivera. Bueno, así las cosas. Tenemos otras breves internacionales, ¿verdad? Por allá, ¿o qué más tenemos, Carlos? Tenemos titulares de prensa nacional con Nash Acuña. Perfecto. Buenas noches, Rubén. Buenas noches al auditorio. Buenas noches. Los titulares de la prensa nacional, en su mayoría manejó el tema de la muerte de Chávez, y algunos sí manejaron otros temas. Por ejemplo, el Reforma deja a Chávez dolor, vacío y a Maduro. Y también nos comenta, implican a hijas de Elba, la señala socia de Gordillo. Declara Ugarte a PGR que dinero decente llegó a Mónica Arriola y Maricruz Montelongo. Milenio, se acabó el fuero, diputados aprueban proyecto y el presidente intocable. Marchan 7,000 en el DF contra la reforma educativa y 7 días de luto, que refiriéndose obviamente a la muerte de Chávez. El Universal también maneja avanza reforma que acota fuera para políticos y pega muerte de Chávez a región. Reporte Índigo nos maneja también lo de Granier, que bueno, ya comentó mi compañera Noemí, pero dice Granier en la mira, después del arresto de la maestra, las apuestas se enfocan al exgobernador priista. El mandatario de Tabasco, Arturo Núñez, lo acusa de un desfalco por 2,000 millones de pesos y le encuentran departamento en Miami y hotel en Cancún. Órale. Venezuela amanece sin Chávez y La Jornada, muere el hombre que revolucionó Venezuela. Pues estas son los principales titulares de la prensa el día de hoy. Pues te agradezco muchísimo. Hay un recuento ya a estas horas de la noche de allá de México, más de las 11:10. Oiga, por cierto, hoy no tengo contragolpe porque KPFK, que es una estación pública, se dedica a la cuestión de la recaudación de fondos. Debo decirles que después, ya tarde, me hablaron, oye, por lo de Chávez, a ver si sí hacemos el programa, pero pues ya había yo cuadrado muchas cosas sin ir para allá, o sea que disculpen los que están esperando contragolpe en KPFK, hoy no lo voy a tener, pero el próximo miércoles sí lo voy a tener y voy a entrevistar a José Gutiérrez Vivó, o sea que esta leyenda de la radiodifusión allá en México, que ha culpabilizado al de las botas, las de las víboras prietas, al señor Fox, ¿no? Que se le tiró a la yugular el señor Fox, y él habla también de los Aguirre, los dueños de Radio Centro, dice él. Entonces vamos a platicar qué ha pasado con Gutiérrez Vivó, qué está haciendo Gutiérrez Vivó, vive en Texas, a qué se dedica, regresa a los medios, no regresa a los medios, en fin, hablar de él, ¿no? ¿Qué piensa de todo esto, de Chávez, de México, de Peña Nieto, en fin, el próximo miércoles. Ahora nos vamos a las breves internacionales también, vámonos, Carlos. Vamos con las breves internacionales con Adrián. Con Adrián, perfecto. Así es, buenas noches. Buenas noches. Para hoy, miércoles marzo 6, tenemos las siguientes notas internacionales. Agencia RT. El precio del petróleo dependerá de la futura situación política en Venezuela. Es lo que dice el profesor de Economía Política Joaquín Arriola. La muerte de Hugo Chávez se reflejó significativamente en los mercados del crudo, pero algunos expertos creen que el futuro de la industria no dependerá tanto del deceso del líder venezolano como de la evolución de la situación política del país. Los Angeles Times. 21 delegados de paz de la Organización de las Naciones Unidas fueron incautados en Siria. 21 miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en el sur de Siria fueron capturados cerca de los Altos de Golán, ocupados por Israel durante este miércoles.
al parecer por rebeldes armados, según fuentes de la ONU y activistas de la oposición. Una brigada rebelde sirio dice en un video que el personal de la ONU no se liberará hasta que el ejército sirio deje cerca de una aldea cercana. El New York Times. Yahoo dice que la nueva política tiene la intención de levantar la moral. Jackie Resis, directora de la Yahoo en recursos humanos y autora de la nueva política, es también un ejemplo extremo de esta filosofía. Ella viaja al campus de Yahoo en Sunnyvale, California, desde su casa en Nueva York, donde vive con sus hijos. La moral era terrible porque la empresa se cree que se está muriendo, dijo un exgerente de Yahoo, que hablaría solo de forma anónima para preservar las relaciones comerciales. Cuando se tienen estos problemas de raíz, la fuerza de trabajo de los empleados está terriblemente poco motivada y construyó los malos hábitos al paso de los años. Aristegui Noticias. Imponen silencio a cardenales de Estados Unidos en el Vaticano. A la delegación de los cardenales estadounidenses que se encuentran en el Vaticano les pidieron orden de silencio este miércoles durante la reunión preparatoria a la cónclave para elegir al sucesor del Papa emérito Joseph Ratzinger, antes Benedicto XVI. Por lo que estos decidieron cancelar una conferencia de prensa previamente pactada. Los procurados organizaban conferencias diarias en la sede del Pontificio Colegio Norteamericano hasta este último anuncio. Y finalmente, el Times de la India se pregunta, ¿fue la Madre Teresa en realidad una especie de idiota? Un nuevo estudio afirma que la monja más amada podría haber sido no tan piadosa a los pobres como se supone. ¿Cuál fue el pecado más grande de la Madre Teresa? De acuerdo a una nueva investigación, fue su manera dudosa de cuidar a los enfermos al glorificar su sufrimiento en lugar de aliviarlo. Un equipo de investigadores canadienses estudiaron casi 300 documentos y descubrieron informes de bajas normas de higiene y escasez de medicamentos, suministros y atención en 517 moribundos de la Madre Teresa, aunque no por falta de dinero en efectivo. De acuerdo con el informe, la organización, la Orden de las Misioneras de la Caridad, recibió cientos de millones de dólares en donaciones. Así que las columnas de la Iglesia Católica siguen resquebrajándose con este tipo de noticias. Por mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, gracias, Adrián. Vamos a ver si ese revisionismo de la Madre Teresa es responsable o no. Yo no lo sé, hay que investigar. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más, Carlos, por allá? No, es todo por el día de hoy. Es todo por el día de hoy. Bueno, yo por aquí les tengo una frase para despedir este programa en el cual estuvimos hablando de manera muy puntual y con un excelente análisis en el caso de Jesús Robles Malof. Pero la frase va en general para nosotros, para ustedes que están viendo esto, que les agradezco mucho que lo hagan, y la invitación para que nos sigan en redgeneración.com, rubenluengas.com, que nos puedan seguir. En lo personal les invito, si gustan, seguirme si tienen cuenta de Twitter, en @RubenGLuengas, y en el caso de Red Generación es @RedGeneraciónMX. En este esfuerzo que estamos haciendo por plantearle una alternativa, si les gusta el trabajo, yo les pido su colaboración para que lo difundan y podamos tener más gente que se dé cuenta de que estamos haciendo este esfuerzo, que presenta voces, en fin, que difícilmente van a escuchar en el llamado mainstream, en los principales medios de comunicación, difícilmente. Bueno, me quiero despedir diciéndoles, es una frase del alemán Goethe. Ya ven que hay Instituto Goethe en diferentes partes del mundo, lo hay en México, en fin, difundiendo la cultura alemana en este caso, no, pero de Goethe. Entonces, haz todo aquello que puedas hacer o sueñes que puedas hacer. La osadía lleva consigo genio, poder y magia. Se lo repito, ahí les va. Cuando tengas duda, que si puedo, no puedo, que por ejemplo nosotros que estamos haciendo ahorita este esfuerzo por internet, que se los digo sinceramente, incluso amigos míos me ven así como, ¿qué estás haciendo? Y después de estar, ¿no? Bueno, yo mismo me digo esta frase: haz todo aquello que puedas hacer o sueñes que puedes hacer. La osadía lleva consigo genio, poder y magia.
Eso decía Goethe, aplíquenlo a sus propios esfuerzos, a sus propias luchas, a sus propias realidades. Con esa me despido. Gracias, Carlos. Gracias, Noemí. Si se quieren despedir rápidamente por allá. Gracias a todos. Buenas noches y los esperamos el día de mañana con más información. Bueno. Descansen. Y la grabación de este programa estará en breve tanto en el canal de YouTube de Red Generación como en mi canal de Rubén Luengas, que encuentran en mi página rubenluengas.com. Ahí está mi canal de YouTube y en ambos canales ahí estará, lo difundimos para que lo puedan pues volver a ver, apreciar o difundir entre sus amigos. Gracias, buenas noches y les invitamos para que el día de mañana nos acompañen 8 de la noche, hora de Los Ángeles, y 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Que descansen. Gracias, Carlos. Gracias, Adrián. Noemí. Gracias.